Bueno, hoy tenemos a una persona muy especial para nosotros aquí en Movimiento con Sentido, Jaime Patiño Santa. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Qué alegría saludarte. Un abrazo muy grande para ti, para Delia, para todo Movimiento con Sentido. Me los imagino muy activos como siempre en muchos proyectos, trabajando mucho esa dimensión interior. Así es, Jaime. Jaime, hoy tenemos un programa muy especial porque lo vamos a hacer un poco dinámico. El infortunio fue que tuvimos problemas técnicos con Facebook, pero lo vamos a estar transmitiendo en diferido. La idea es, nos han escrito bastantes personas a través de nuestro correo haciéndote preguntas. Entonces, la dinámica es básicamente ir contestando estas preguntas a todas las personas pues que se atrevieron a formular estas preguntas, valga la redundancia, para que así pues contemos un poco de lo que haces y con base a eso vamos desarrollando este programa, ¿te parece? Me parece muy bien y un saludo muy grande para todas las personas que han estado muy inquietas, muy presentes, haciendo sus preguntas, porque eso nos genera un diálogo muy fluido y muy constructivo. Excelente. De todas maneras, como va a ser indiferido para las personas que vayan a ver este programa, cuando lo vayan a ver, si tienen algún interés en saber más sobre Jaime, nos pueden escribir ahí abajo en el formulario de preguntas o internamente y Jaime con mucho gusto pues estará contestándole sus preguntas. Ahora, si ya necesitan o requieren de un acompañamiento de Jaime o algo un poco más profundo, pues más adelante Jaime nos va a estar regalando las redes sociales de él y correo para que lo contacten directamente a él. Entonces, Jaime, comenzamos de la siguiente manera. La primera pregunta la formula Daniela desde Chile. Dice, ¿por qué los seres humanos le tienen tanto miedo a la muerte? Daniela, muy buen día. Una pregunta muy importante, claro. El miedo a la muerte se origina fundamentalmente en un tema cultural. Nosotros somos una cultura de la celebración. Siempre estamos celebrando el nacimiento de un niño, su cumpleaños, el matrimonio de la hija, el nacimiento del nieto. Pero cuando el universo nos dice que ha llegado el momento de partir, el momento de trascender, tenemos mucho miedo. Entonces, de una parte es un tema fundamentalmente cultural, pero de otra parte tiene que ver mucho con los apegos a las personas, con los apegos a los bienes, con los apegos a las ideas, ¿no? Muchas personas quieren su casa, su apartamento, y eso está muy bien, porque uno está agradecido con el lugar donde está viviendo con dignidad, pero también uno entiende que los bienes materiales son instrumentos que nos ayudan a pasar muy cómodamente, digamos, nuestro paso por la tierra, pero no tenemos que apegarnos a ellos. Entonces hay personas que les da mucha dificultad partir porque hay mi apartamento, mi edificio, mi carro, no, mi finca, mi propiedad, no los puedo dejar, no. Hay que entender claramente que ellos son de la tierra. Otras personas seguirán disfrutando de ello. Pero también muchos seres dicen de una manera muy simpática, de una manera muy jocosa, no le tenemos miedo a la muerte, sino a la morida, para significar que si mueren de un infarto, de un derrame o de un accidente y parten inmediatamente, no tienen ningún problema. Pero que si se trata de una enfermedad prolongada, de 6 meses, de un año, de 2 años, de pasar por hospitales, por cuidados intensivos, conectados a monitores, le tienen mucho miedo realmente a ese tema. Entonces, ¿cómo resolver el miedo a la muerte? ¿No? Fundamentalmente entender que los seres humanos vivimos ciclos de vida. En este momento nosotros estamos en la dimensión de la Tierra. ¿Qué nos corresponde hacer? Disfrutar de lo que el universo nos ha proporcionado en el lugar donde estemos. Carlos en este momento en Miami, tú en Chile, yo en Colombia, pues disfrutando de las montañas, disfrutando de los ríos, de la compañía de la familia,
de los amigos, de las mascotas, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Y tenemos que disfrutar todo en la vida. Y cuando nos corresponde el momento de partir, pues tenemos que ser conscientes que ahí no termina todo. Ahí termina un ciclo en la tierra. Nuestro cuerpo regresa a la tierra porque es de la tierra, pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra energía, nuestra esencia cósmica no muere. Pasa a otro nivel, pasa a otro plano. Quiero comentarte una experiencia que acabo de tener con 4 jóvenes de México, estudiantes de ingeniería de 20 años, que se van de vacaciones para unas playas en Oaxaca. No conocían muy bien estas playas, personas muy jóvenes, ingresan al mar y el mar está radiante, luminoso, tranquilo, el agua le da por los tobillos y cuando menos piensan llegan unas olas que los lanzan mar adentro y claro, era una situación muy confusa y allí se ahogan 2 jóvenes, Adriana de 20 años, Andrea y Ricardo. Y claro, los otros 2 sobrevivieron en condiciones muy difíciles, pero en este momento han logrado ya recuperarse muy bien. Y la familia entendió de una manera muy clara que ahí se presentó un accidente donde los jóvenes partieron, los jóvenes trascendieron, pero ellos no murieron, sino que terminaron un ciclo en la tierra, porque su esencia cósmica pasa a otros planos, a otras dimensiones, donde continúa creciendo, teniendo experiencias y desde allá comunicándose con los seres queridos. Entonces, el miedo a la muerte, para resumirlo, es un tema cultural, es un tema de apegos a las personas y a los bienes, es un tema de desconocimiento de los ciclos de la vida, pero cuando comprendemos los ciclos de la vida y los asumimos desde el corazón, tenemos la conciencia de que cuando nos corresponde el momento, tenemos que partir en la mayor tranquilidad y en la mayor serenidad. Excelente, Jaime, muchas gracias. Bueno, ahora otra pregunta. Jorge desde Colombia. Dice, ¿sin vida espiritual libre se puede entender la muerte? Pues yo he conocido muchos seres que no han hecho propiamente un camino espiritual. Muchas personas creen que el camino espiritual es un camino religioso y no es así. Las religiones son muy importantes y les ayudan a muchas personas. Pero el camino espiritual es un camino más de conexión con el alma, con el espíritu. Es reconocer que somos un ser humano integrado por 2 dimensiones. Una dimensión externa, que es lo que yo llamo la naturaleza humana, conformada por el cuerpo, las emociones y la mente. Pero tenemos una dimensión interna, que es nuestra alma. Por eso el nombre de mi nuevo libro, Escuchando el Alma, que es una invitación a conectarnos con la dimensión interna. Entonces hay personas que hacen un camino espiritual conscientemente, que están conectados a su alma, que su alma está haciendo grandes revelaciones, que en el silencio, la meditación, la yoga, logran estados de conciencia, logran estados de tranquilidad, pero uno encuentra seres, tengo muchos amigos que no hablan de un camino espiritual, que no hablan de meditación, y sin embargo son seres que están en la contemplación de la naturaleza, que van a la montaña, que hacen un trabajo de servicio, que están ayudando a jóvenes, que están ayudando a niños, que están ayudando a ancianos. Sin que ellos se den cuenta, están haciendo un camino espiritual porque están haciendo un camino de servicio. Y ellos comprenden muy bien el tema de los ciclos de la vida y comprenden muy bien que estamos en un momento para crear, para soñar, para realizar, para hacer cosas y que llegará un momento en que vamos a partir y vamos a trascender. Y justamente estos seres que no hablan de un camino espiritual están muy conectados con su alma sin que se den cuenta, están muy conectados con su dimensión interna. En estos días estuvimos justamente con muchos de ellos compartiendo con jóvenes, que los jóvenes bien sabemos que son los actores fundamentales del planeta y los que van a salvar este planeta. ¿Y qué nos encontramos? Con unos jóvenes en la pandemia muy afectados por el encierro, por el confinamiento del año pasado, no han vuelto al colegio, no han vuelto a la universidad, no están socializando, no pudieron practicar sus deportes de manera colectiva, muchos están muy tristes, muchos han perdido el sentido de la vida,
muchos han intentado incluso suicidarse. En cambio, otros jóvenes han entendido que este ha sido un momento del planeta, pero que no se pueden quedar con las manos cruzadas, que tienen que, por el contrario, pensar en sus proyectos, en sus sueños, y están haciendo actividades maravillosas. Por ejemplo, en Colombia, cuidando los parques naturales, ¿no? Ayudando a los ríos a descontaminar, sembrando árboles, impulsando actividades deportivas, colaborando con otros jóvenes, iniciativas muy lindas como iniciativas culturales, ¿no? Leyendo, creando centros literarios, eh, moviendo la música, haciendo proyectos realmente maravillosos. Y uno dice, ahí está realmente el camino. Son los jóvenes defendiendo el planeta, son los jóvenes en la solidaridad, en la fraternidad, los que van a darle un empujón muy grande al mundo en este momento. Gracias, Jaime. Bueno, seguimos con Oscar desde Ecuador. ¿Se puede crear esperanzas desde tu acompañamiento? Claro que sí, esperanzas muy grandes, porque los seres humanos somos acompañados en todas las etapas. La esposa de Carlos, que se llama Delia, que es una artista, que es instructora de pilates, que hace un trabajo muy lindo internamente, que ayuda a formar generaciones de jóvenes, está embarazada y está a punto de tener su nuevo hijo. Entonces, ella necesita ser acompañada por amor por Carlos, por la familia, ¿no? El niño que se está formando. En el momento en que nazca, el niño no, va a ser frágil, vulnerable, no puede alimentarse por sí mismo, pero ahí va a estar Delia, va a estar Carlos, va a estar la familia, voy a estar yo que próximamente voy a estar en Miami ahí cargándolo y acompañándolo. Ahora Entonces vamos a hablar de eso. Que ahora vamos a necesita de hablar un de eso. necesita de un acompañamiento. El niño en la adolescencia necesita ser acompañado. El mayor que está en un centro de gerontología necesita ser acompañado. Y cuando se trata de un paciente enfermo por un infarto, por un derrame, por una esclerosis múltiple, necesita un acompañamiento espiritual, un acompañamiento integral. Y el acompañamiento da muchas esperanzas porque el paciente en ese camino de acompañamiento comprende cuál es el sentido más profundo de la vida, el sentido más profundo de la enfermedad, de la trascendencia, porque le da mucha fortaleza para vivir, porque se pueden hacer terapias de silencio, de meditación, de oración, dependiendo de sus posibilidades, él puede caminar, acercarse a la naturaleza. Entonces el acompañamiento abre grandes posibilidades, sobre todo cuando hay pacientes que con su familia no pueden conversar de una manera fluida. Entonces, cuando llega el acompañante y le da confianza, y ellos abren su corazón, pueden plantear todas sus inquietudes, todos sus temores, y el acompañamiento les da una gran fortaleza. Excelente, Jaime. Bueno, tengo a Melina desde México y dice así, ¿qué tanto influye hoy en día la música en el despertar de conciencia y en el tipo de música que escucha la mayoría de los chavos, o sea, de los jóvenes? De los jóvenes. Claro, no, la música es algo realmente esencial. Como bien sabemos, hay una sola música, pero se manifiesta de muchas músicas. A mí la música que más me gusta es la de la naturaleza. Tengo la alegría de vivir en un entorno natural, me levanto a las 5 de la mañana a hacer silencio, meditación y muy rápidamente comienza el concierto de los pájaros. Hay unas aves que madrugan mucho, son las aves que yo llamo las que me despiertan, pero después van integrándose otras aves, otros cantos para hacer grandes conciertos, ¿no? Escuchar el sonido del agua, por ejemplo, son músicas realmente maravillosas. Pero la música en general, la música clásica, la salsa, el pop, el jazz, ¿no? Es una música que nos ayuda a todos a despertar los sentidos, a tomar conciencia, ¿no? Cuando la persona está con la música bailando, está danzando, es realmente una meditación. Entonces la música ayuda muchísimo. La música está muy presente, como en general el arte. Cuando el joven, cuando el adulto se acerca a leer un libro, se acerca a pintar,
en acuarela, en cualquier técnica, ¿no? Se acerca a escribir, se acerca a escuchar la música, eso le permite realmente una conexión muy grande con su dimensión interna. Así que la música es una maravilla y la música nos conecta mucho con la dimensión interna. Y cuando estamos escuchando música, estamos meditando porque estamos aquietando las emociones y la mente. Bueno, tengo otra pregunta, Ángel desde Miami. ¿Qué tipo de experiencia usted tuvo para decidir ayudar a las personas en estos momentos? Es una pregunta muy linda que me hacen desde Miami. Necesitaría mucho espacio para responderla, pero voy a hacerlo de la manera más breve. Durante muchos años yo estuve acompañando a personas, familias y comunidades desde el derecho penal, desde la criminología, la docencia universitaria, donde hicimos un gran trabajo de servicio. En Colombia recorrimos muchas comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, mujeres, que logramos acompañar en sus diversos procesos. Pero luego el universo me fue mostrando que me estaba preparando para otras formas de servicio. Y lo que comenzó a mostrarme fue el acompañamiento a personas en el proceso de partir, ¿no? En una primera etapa, por ejemplo, no tenía experiencia, no tenía conocimiento, y el universo me fue entregando pacientes. Y luego yo fui advirtiendo que era asistido por el universo, que era asistido por conciencias de luz, que me estaban entregando, digamos, un conocimiento y una sabiduría para hacer los acompañamientos. Y comencé a sentir experiencias realmente muy maravillosas. Por ejemplo, cuando me llamaba una familia a decirme, mire, la abuela está en un proceso de trascendencia, pero le tiene mucho miedo a la muerte, demasiado miedo. Y cuando yo llegaba y comenzaba a hablarle, comenzaba a orientarla, comenzaba a acompañarla, a hacer unos ejercicios respiratorios, a hacer un poco de meditación, ella comenzaba a sentir una tranquilidad y una serenidad bastante grande, ¿no? Y allí, en cada paciente que fui acompañando, me di cuenta que el universo me estaba entregando unos dones maravillosos, unos talentos maravillosos, ¿no? Y así pude ir acompañando, digamos, a muchos seres que pasaban por experiencias muy difíciles. Por ejemplo, niños de 5 años con leucemia, adolescentes de 14, de 15 años, que estaban en la plenitud de su vida con tantos sueños y que de pronto los médicos les decían qué pena, pero se le ha manifestado un cáncer en el sistema digestivo que le ha hecho metástasis, le queda 4 meses de vida y la niña entraba en una gran tristeza, en una gran depresión, igual su familia, y entonces comenzamos a darnos cuenta que mi presencia allí, mi compañía, el silencio, la meditación, los temas que íbamos abordando, les iba dando una gran confianza, una gran paz, una gran serenidad, ¿no? Y el universo va entregando allí experiencias maravillosas, porque va mostrando cuál es la ruta que la persona va a tener. Y también comienzan a advertir los seres que van descendiendo para acompañarlos en esos momentos finales. Entonces allí me fui dando cuenta que el universo me había preparado para estos acompañamientos. Igualmente cuando comenzaba a acompañar a jóvenes que habían sido deportistas, muchos de ellos escritores, muchos de ellos estudiantes de medicina, de ingeniería, terminando sus carreras, que entraban en una gran depresión, en una gran tristeza, que habían intentado interrumpir la vida, que habían sido medicalizados, incluso internados psiquiátricamente por periodos. Y yo comienzo a darme cuenta que eh, el universo me va entregando unas terapias que comienzo a hacer con estos jóvenes, de caminatas, de silencio, de meditación, de compartir determinados temas, y los jóvenes iban recibiendo unos impulsos que los reconectaban con la vida. Y así hemos logrado acompañar a muchos jóvenes y a muchos adultos que se han reconectado de una manera muy prodigiosa con la vida. Entonces allí fuimos advirtiendo los dones que habíamos recibido para estos acompañamientos.
Excelente, Jaime. Otra pregunta desde Argentina. Andrea nos pregunta, tengo 25 años y le tengo mucho miedo a morir. ¿Cómo puedo luchar eso conmigo misma? Pues Andrea, no tienes que luchar. Lo que tienes que hacer es disfrutar la vida. Estás en un periodo muy maravilloso, 25 años. Seguramente estás en la universidad, seguramente la estás terminando, a lo mejor eres un artista y que por ciertas experiencias, seguramente cuando estabas pequeña, adolescente, tuviste una experiencia en casa como la pérdida de un ser querido, tal vez un abuelo o una abuela, o la pérdida de un amigo. Esa experiencia te marcó y le tienes mucho miedo a la muerte. Pero en esto tienes que es celebrar la vida, ¿no? Saber que eres una persona joven, ¿no? Que tienes proyectos, que tienes sueños, tienes que acercarte más a tu dimensión interna, visualizar tus sueños, tus proyectos, realizarlos, compartir con tus amigos, compartir con tu familia, salir más al mar, salir más a la montaña, ¿no? Y en ese camino tú vas transformando tu ser y le vas encontrando, digamos, el canto a la vida, el sentido a la vida. Y nos daremos cuenta que en algún momento todos vamos a partir. Es que todos vamos a partir, porque en la dimensión de la tierra, todos los seres vivos tenemos un cuerpo. Mira que las plantas tienen un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo, nuestras mascotas y los animales tienen un cuerpo, pero todos en algún momento vamos a trascender. Los árboles trascienden, los animales trascienden y nosotros trascendemos. Entonces la pregunta no es cuándo vamos a trascender. Sabemos que en algún momento vamos a trascender. La pregunta es cómo estamos viviendo hoy. Y tú estás amargada y estás triste y confundida con la muerte, ¿no? Tú tienes que celebrar la vida, gozarte la vida. Ahora mismo salir a hacer lo que tú quieras, ir a patinar, a montar en bicicleta, a escuchar música, a escribir, a ir al mar, a estar con tus amigos, a compartir con tus padres, a tomarte el matecito, a tomarte un cafecito, que ya llegará ese momento. Y cuando llegue, vas a partir en la mayor tranquilidad y en la mayor serenidad. Entonces, celebrar la vida, mi Amén. querida Andrea. Amén. Excelente, Jaime, gracias. Ahora tenemos a Yacabel desde Hallandale, Florida, y pregunta, la falta de comprensión de lo que le sucede a los pacientes, ¿usted cree que es emocional o mental? No, son ambos temas, Yacabel, son ambos temas, porque muchas veces nosotros desde niño no nos han enseñado sobre los ciclos de la vida, no nos han enseñado a armonizar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, los pacientes terminales tienen muchos temas que no han resuelto. Por una parte, digamos, mentalmente no han comprendido los ciclos de la vida, pero de otra parte, todos los seres humanos tenemos una historia, tenemos una biografía. Desde el nacimiento, desde que estamos en el vientre de la madre, estamos teniendo experiencias. Nuestro sistema nervioso está en conexión con los padres, con la familia, con el entorno. Cuando nacemos, tenemos experiencias que nos marcan mucho, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionábamos ahora, Delia y Carlos, viene un hijo en camino, ellos están muy felices, preparando todo, recibiendo con amor a este ser de luz que va a llegar. Él está conectado con esa energía del amor. Pero también hay niños que cuando nacen son abandonados, son maltratados, son entregados a instituciones para adopción. Allí esa experiencia los marca mucho emocionalmente. Pero también hay niños que a los 7 años han sido abusados, niños y niñas, o niños que a los 12 años han perdido a su abuelo, que era un ser muy importante. Entonces, todas esas emociones que uno va teniendo en el transcurso de la vida están haciendo un peso demasiadamente grande. Entonces, muchos pacientes terminales no han logrado sanar todo lo que han vivido en su vida, diferencias con los padres, con un hermano, con una esposa, una separación que fue muy fuerte.
¿no? Un abuso, como lo mencionábamos ahora. Por eso es tan importante. Y en los acompañamientos que yo hago, hacemos el recorrido por la vida, desde el vientre de la madre, la infancia, la adolescencia, la juventud, para ir sanando todo lo que la persona ha vivido, de diferencias, de conflictos, de contradicciones, de abandono, de maltrato. Y cuando la persona logra entonces armonizar su parte emocional y su parte mental, ya entra en otra sintonía, a fluir con la vida, a estar en un estado de tranquilidad, en un estado de paz, en un estado de serenidad y a comprender con mucha sabiduría el ciclo que está viviendo. Porque un paciente terminal, tú lo sabes muy bien, así los médicos digan, va a vivir 3 meses, como nos ha pasado con personas que yo he acompañado, los pacientes pueden vivir 2 años y 3 años y vivir bien, con calidad de vida, ¿no? Eh, eh, en contacto con la naturaleza, en contacto con sus nietos, en contacto con su familia. Así que en la medida en que uno armonice sus emociones, sus sentimientos y su mente, el paciente va a vivir momentos realmente maravillosos. Excelente, Jaime, gracias. Bueno, aquí dice Ignacio desde Venezuela. Tengo 50 años. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la juventud hoy en día piensa que no va a morir? ¿Por qué? No, la juventud. Lo que pasa es que cuando uno habla de juventud es un concepto supremamente amplio, porque en la juventud pues se expresan muchos jóvenes que tienen diversas miradas. Lo que uno observa es que los jóvenes de las favelas en Brasil, ¿no? O de las comunas en Colombia, o de muchas ciudades donde los jóvenes están en sectores marginales, sin un proceso de educación, sin un proceso de socialización, donde la sociedad y el Estado les han negado todo, ¿no? Donde no tienen una calidad de vida, donde no hay una vivienda, donde no hay una familia, pues estos jóvenes están luchando por la sobrevivencia y desde muy niños, muchos de ellos consumiendo drogas, desde muy niños participando en bandas, en el tráfico de droga, en el hurto y más adelante en hechos de violencia. Entonces estos jóvenes están viviendo ese día a día bastante azaroso y no están pensando en proyectos de mediano y de largo plazo. Pero hay otros jóvenes que tienen, digamos, otra mirada, la mirada de que sobre ellos descansa la salvación de este planeta, ¿no? Que nosotros los mayores hicimos lo mejor, lo que pudimos dar, pero no fuimos capaces realmente de conservar el planeta. Mire cómo estamos en este momento, ¿no? Los pulmones como el Amazonas lo estamos destruyendo, lo estamos quemando, estamos tumbando los bosques para sembrar pastos para el ganado, ¿no? Los mares cómo están decontaminados, los ríos cómo están decontaminados. Y muchos jóvenes están asumiendo en este momento que son a ellos los que les corresponde hacer la transformación planetaria. Y están haciendo realmente cosas maravillosas, pequeñas y grandes cosas, en los parques sembrando árboles, ¿no? Cuidando las fuentes de agua, solidarios con otros jóvenes, con otros compañeros, haciendo realmente actividades muy importantes. Entonces los jóvenes de las favelas, aquellos jóvenes que no han tenido realmente familia, que no han tenido educación, que no tienen futuro, ¿no? Que están viviendo el día a día y una vida muy azarosa, pues a ellos no les importa que en una acción que realicen les den un tiro y partan ahí en ese momento. Esa es la vida que les ha tocado, que les ha correspondido. Pero muchos jóvenes están pensando realmente en transformar su ser y en defender este planeta. Excelente, Jaime, gracias. Bueno, dice así, Miguel desde Perú. En tu último libro, Escuchando el alma, ¿por qué se lo recomiendas a la juventud? Claro, porque cuando estamos hablando con los jóvenes, así como me han preguntado hoy, qué maravilla, Carlos, que lo tengas allí, que te esté acompañando, que lo estés leyendo. ¿Sí? Cuando yo hago los acompañamientos, cuando hago los talleres, las personas siempre me están preguntando,
Bueno, Jaime, ¿cómo fue tu recorrido a través de la historia? ¿Cómo tomaste conciencia que tenías una dimensión interna? Entonces, para responder esas preguntas, me fui a mi infancia. No, yo nací en un pueblo pequeño de Colombia, sobre la cordillera occidental, y es un pueblo bellísimo, un pueblo de montañas, un pueblo de neblina, un pueblo de muchas fuentes de agua. Entonces, desde muy niño me acerqué a la naturaleza, a compartir con la naturaleza, a amar la naturaleza, a respetar la naturaleza, a escuchar la montaña, a escuchar los ríos, a escuchar el canto de las aves. Y eso me dio una gran serenidad y me dio una gran paz. Y luego fui comprendiendo que justamente meditar es eso, es aquietar la mente y las emociones para conectarnos con nuestra dimensión interna. Pero allí fui comprendiendo desde niño que el universo nos va dando señales. A todos los seres humanos, siempre el universo va dando señales. Entonces, una de las primeras señales que yo recibí fue cuando salimos con mi padre y con mi madre hacia la finca. Nosotros salíamos en caballo del pueblo hacia la finca. Era un camino realmente maravilloso por el canto de las aves, por la neblina, y siempre cogíamos un caminito donde bajábamos al río, subíamos y desde ahí se veía ya la finca con el ganado y con los corrales. Y un día cuando nos aproximábamos al lugar, mi padre dijo, no, tomemos esta otra ruta. Ahí me llamó la atención que él dijera, tomemos esta otra ruta, porque siempre tomábamos otro camino. Pero rápidamente encontré la respuesta. Cuando llegamos a la parte más alta, sobre la quebrada por donde íbamos a pasar, estaban tres señores escondidos, esperando que mi padre pasara para matarlo, a lo mejor también para matarnos a nosotros. Fue una época que en Colombia se conoció como la violencia, por unos enfrentamientos entre los partidos conservador y liberal. Y entonces mi padre les gritó, ¿y ustedes qué hacen allí? No, es que tenemos acá un armadillo y vengan, nos lo ayuda a coger. Mi papá le dijo, no, cójanlo para ustedes. Y nos regresamos inmediatamente para el pueblo. A la media hora llegó el administrador de la finca y nos compartió que los señores habían llegado muy temprano a la finca y que habían dicho claramente que iban a matar a mi padre. Y ellos les dijeron, pero ¿cómo lo van a matar acá si aquí hay niños? Mejor mátenlo allá cuando él pase por la quebrada. Mi papá tuvo una intuición, una señal del cielo, que le dijo, no vaya por ese camino, vaya por este otro camino. Él escuchó esa señal del cielo, ¿no? Y el escuchar esa señal del cielo lo salvó. Pero todos nosotros estamos escuchando señales, ¿no? Muchas veces uno está en Miami, por ejemplo, Carlos o alguien va en el carro y tiene una percepción, una intuición que le dice no tome esa ruta, toma por acá esta otra ruta, ¿no? Y luego se da cuenta que se presentó un accidente, un desplome de un edificio y que si hubiera pasado por allí se pudo haber afectado. Entonces, yo voy recogiendo las señales que el universo en la infancia nos fue entregando para mostrarnos que no estamos solos, para mostrarnos que estamos conectados con otros planos, con otras dimensiones, con otras conciencias, ¿no? Y que desde allá también nos van apoyando, nos van ayudando, nos van acompañando. Entonces, en el libro voy compartiendo, ya qué belleza de mascota, voy compartiendo experiencias de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, señales que el universo me va entregando y que me va mostrando la ruta, el camino que debemos seguir. Pero algo muy especial, y es entender que los seres humanos, además de nuestro cuerpo físico, tenemos una dimensión interna, que es nuestra alma, que es nuestra esencia cósmica, que es nuestro espíritu, que es nuestra energía, y que podemos conectarnos a esa dimensión interna porque allí está todo el conocimiento y toda la sabiduría. Excelente, Jaime. La última pregunta, de aquí de la Florida también, no pone el nombre.
Con tanta experiencia, supongo que ha encontrado factores comunes. ¿Cuál es la fórmula para ayudar a las personas a la aceptación? Claro, cuando uno acompaña a una persona, por ejemplo, que ha tenido una tragedia, como los padres y las familias de México, que les comentaba ahora, donde sus hijos partieron, murieron, trascendieron en un accidente, o cuando el padre o un familiar tiene coronavirus y parte por el coronavirus o por una enfermedad terminal, un trabajo muy importante es aceptar. Y aceptar es comprender los ciclos de la vida, es comprender que todos tenemos un momento para nacer y que todos tenemos un momento para partir. Uno no muere la víspera, uno muere en el momento en que le corresponde, ¿no? Entonces todos los seres humanos, todos, ¿no? Todos nacemos, hacemos un recorrido por la tierra, pero tenemos un momento para partir. Cuando uno comprende eso, cuando uno comprende que todos vamos a partir en algún momento, pero que realmente no estamos muriendo, sino que estamos terminando un ciclo, porque nuestra vida va a continuar en otros planos y en otras dimensiones, eso nos ayuda a aceptar estos procesos. Y además entender que los seres que sobrevivimos, pues nos corresponde continuar viviendo, y no de cualquier manera, sino trabajando nuestros proyectos, trabajando nuestros sueños, desde Movimiento con Sentido, desde las familias, desde todos los proyectos que tenemos. Excelente, Jaime. Bueno, les tengo una sorpresa. Jaime estará por aquí en el mes de septiembre en la ciudad de Miami. Estaremos dictando un taller con Movimiento con Sentido presencial con Jaime. Eh, Creo que es más o menos para el 12 de septiembre para las personas que estén interesadas. Jaime nos estará presentando sus 4 libros, especialmente este libro que está excelente, no se lo pierdan. Y estamos muy emocionados porque ya hay gente preguntándonos. Los cupos por el espacio van a ser limitados, así que déjennos saber. Más adelante estaremos presentando el flyer de cuánto va a ser el precio del taller. Este taller se está creando con un fin y es apoyar a la Fundación El Comando de los Sueños, dirigida por Mario Agudelo en Colombia. Y pues de cierta forma, Jaime y yo hemos decidido esto para apoyar esta causa social que venimos, valga la redundancia, apoyando desde hace un tiempo ya. Así que invito a las personas que quieran hacerlo. Es más, creo, Jaime, que podríamos también en ese taller presencial poder hacerlo a través de Zoom, que también es muy interesante para las personas que no puedan estar, pues participar a través de Zoom. Eso podríamos estructurarlo también. Así que nada, Jaime, muchísimas gracias. De verdad que fue un honor para mí tenerte de nuevo aquí por Movimiento Consentido. Ya sabes que eres uno de los consentidos de Movimiento Consentido. Y fue un honor de verdad. Gracias por contestarle a todas estas personas que han estado pendientes de tu programa. Infortunadamente, pues no podemos salir live, pero yo siempre digo que las cosas del Padre son perfectas. Y si tienes algo más que aportar y decirnos antes de terminar esta hermosa conversación que has dado el día de hoy, pues aquí estamos para escucharte. Claro, no, pues me siento muy feliz, Carlos, de que muy próximamente, prácticamente en un mes, estaré en Miami. Vamos a estar allá un ciclo muy importante donde podemos conversar directamente con tantas personas, compartir los libros, hacer acompañamientos individuales. Incluso podríamos hacer varios talleres porque son muchos los temas que tenemos que trabajar, ¿no? Desde cómo conectarnos con la dimensión interna, cómo hacer un poco de silencio, meditación, cómo acompañar a nuestros seres queridos en el proceso de trascendencia, cómo impulsar a la juventud para que se conecten con su dimensión interna. Así que son muchos temas que podemos conversar
Estamos muy contentos de estar en Miami muy próximamente y también en una gira por Estados Unidos. Claro, eso es importante también notarlo que no solamente va a estar en Miami, va a estar en Houston, San Francisco y Boston. O sea que para las personas que estén en Houston, también va a estar por allá a finales de septiembre, luego va a estar en San Francisco y por último en Boston. Estaremos dándole fechas, obviamente por aquí. Y yo creo que tendremos un próximo programa para ahondar en esos temas un poco más, Jaime, para que la gente pueda digerir un poco más lo que acabas de decir. Así que, Jaime, muchísimas Bueno, gracias. un abrazo Y muy grande, Carlos. espero verte pronto, darte un abrazo de esos fuertes y nada, estar compartiendo con la gente de Movimiento Consentido tu conocimiento y tu presencia. Y sobre todo que va a llegar muy cerca para ese nacimiento de tu hijo también, mira. Amén. ¿Ah? Estoy, De ese nuevo ser que viene a armonizarnos, a irradiar luz, a traer paz, a traer mucha sabiduría. Así que un así es. abrazo muy grande para Delia también. Gracias, Jaime. Entonces, nada, Movimiento Consentido los invita a ver a Jaime prontamente aquí en Miami. Jaime, salúdame a Marta Elena y a todos los tuyos por allá. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Lo mismo.